Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central 107.1 FM desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Resonar con Vínculos. El día de hoy estamos a 22 de mayo. Venimos saliendo del feriado, ¿cierto? Ayer, 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Esperamos que hayan descansado, que hayan tenido tiempo para reflexionar. Y nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar una temática bien interesante. Hoy día vamos a hablar de optimizar el bienestar en olas de frío. Y para eso voy a proceder rápidamente a presentar a nuestra invitada de hoy, una amiga muy querida, nuestra amiga María José Gálvez Pérez. Ella es psicóloga clínica, magíster en salud pública y socia fundadora de Opción Mayor, y además es parte del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. María José, muy bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar en mi alma mater, Universidad Central, acá con mi amigo personal, Juan Carlos. Estudiamos psicología. La sede de nosotros estaba en otro lugar, estaba en La Reina, cerca de la Plaza La Reina, y no veníamos tanto aquí al centro, no bajábamos tanto. Teníamos un mundo aparte. Oye, María José, como mencioné recién, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con optimizar, ¿cierto?, el bienestar de las personas mayores respecto del tema de las olas de frío. Cuando conversamos este tema yo te pregunté ¿cómo es esto de las olas de frío? ¿Cómo esto impacta eventualmente justamente en el bienestar de las personas mayores? Entonces queríamos partir conversando cómo llegan, bueno, desde Opción Mayor particularmente, en tu caso, como socia fundadora, a este tema que me imagino que tiene que ver con temas quizás más generales también, ¿o no? De todas maneras, habíamos hecho en el verano una guía de ola de calor, que nosotros dijimos, esto es algo importante, porque cuando tú das directrices en salud pública de las olas de calor y de las olas de frío y del cambio climático en general, puede salvar vidas. Uh-huh. Las personas mayores son muy vulnerables a este clima que está cada vez más extremo en el contexto del cambio climático. Entonces estábamos presentando nuestra guía de ola de calor en el sur, pues Opción Mayor está en distintas regiones de Chile, y nos dice pero para nosotros sería mucho más útil una guía de ola de frío. Claro, como con pertinencia territorial. Con pertinencia territorial. Entonces empezamos a averiguar, tuvimos un conversatorio con broncopulmonar, con constructor civil, y dijimos, ¿qué sería útil? Empezamos a investigar respecto a cambio climático, toda la psicología del cambio climático, todas las necesidades de cambio conductual. Y así fue como apareció esta guía de ola de frío, también con él, en colaboración con la empresa LIVAP de cuidados domiciliarios, que lo estamos sacando con ella. Oye, María José, y cuando tú hablas, como lo mencionaste así puntualmente, ¿qué encontraron o qué se encuentra cuando uno revisa o estudia este tema del impacto del cambio climático respecto de los cambios de conducta que hay que hacer, me imagino, de la población general, pero también en particular de la población personas mayores? ¿Qué se encuentra? Encuentras varias cosas, porque por un lado está toda la psicología de la emergencia, con las emergencias, desastres, catástrofes, las inundaciones, por ejemplo, que están siendo cada vez más cotidianas en el contexto del cambio climático. Y ahí son temas bien agudos, porque hay personas que pierden sus hogares, hay personas que, producto de esto, cambia todo el sistema de la agricultura y cambia todo el sistema de la infraestructura. Uh-huh. Entonces, en la bajada de lo conductual hacia el cambio climático, hay acciones que uno puede hacer en lo cotidiano para que este cambio climático no te afecte tanto, y a la vez tú, desde la responsabilidad de el reciclaje, el consumo de alimentos, el cuidado de la infraestructura, puedes cooperar a que esto nos siga aumentando, porque tenemos que dejarle un planeta a las generaciones que siguen. Uh-huh. Oye, y pasa a veces, a lo mejor,
yo me imagino que han conversado con personas mayores respecto a este impacto que han ido viviendo, y a veces, quizás es medio autorreferente lo que voy a decir, pero desde ahí quiero como tomar para la pregunta. Uno dice, sí, viene el cambio climático, pero ¿qué puedo hacer yo frente a todo este gran cambio, que es una cuestión mundial, por un lado? Como sentirse un poco solo en esa acción de querer cambiar. Que pasa que la gente ve como que no hay mucho impacto en lo que puedan hacer. Ahí hay temas bien bonitos como lo intergeneracional. Por ejemplo, la memoria histórica. La memoria histórica de cuando tú conversas con una persona mayor y te dice, oye, pero estamos acá en Santiago, en la quebrada de Ramón, históricamente hay aluviones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes traspasar este conocimiento, que es como más bien desde la historia de vida, hacia aprender de no exponerse a ciertos riesgos? Y también desde la evidencia actual, que te dice la forma en que tú consumes, la forma en que vives, la forma en que te transportas, puede generar cambios. Entonces ahí es donde entramos los psicólogos hacia el cambio conductual. Ya. Estaba recordándome, solo a modo así como de ejemplo, me acuerdo que el año pasado quizá un par de años, apareció harto en las noticias, por ejemplo, estas olas de calor en Europa, que había gente que fallecía por deshidratación u otras complicaciones. Respecto de las olas de frío en particular, bueno, Chile, todo el mundo lo sabe, pero en general, para decirlo, estamos bien al sur del mundo, en general tenemos un clima, particularmente quizás uno iría de Santiago hacia el sur, donde las temperaturas son más bajas. ¿Qué tipo de impactos han podido observar respecto de las olas de frío en particular? Primero definámosla, para quien nos está escuchando. Ola de frío, 3 días seguidos en que las temperaturas bajan respecto al promedio histórico entre 5 y 15 grados. ¿Ya? Entonces, supongamos hoy día la máxima va a ser como 22, entonces que nos bajáramos 3 días seguidos, que la máxima es 15 y que la mínima es 1, por ejemplo. Entonces tenemos un cambio que es brusco. ¿Eso qué genera? Que las personas no alcanzan a prepararse. Tenemos personas en situación de calle, por ejemplo, que van a ser extremadamente vulnerables porque no van a tener cómo protegerse. Tenemos ambientes que luego de la lluvia son muy húmedos y que eso genera enfermedades respiratorias importantes en las personas mayores. Tenemos también que el sistema inmunológico funciona distinto y que la regulación de la temperatura es menos eficiente en las personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Supongamos, tienes a alguien en cuidados de largo plazo y no quieres que se levante mucho en el día y esta persona está acostada. Las articulaciones empiezan a ponerse mucho más rígidas. El sistema cardiovascular empieza a funcionar distinto. A esta persona puede ser que le den menos agua, que la hidraten menos porque le da frío pararse al baño. Claro. Entonces vamos sumando una serie de factores. Y hay errores súper comunes. Por ejemplo, en las olas de frío no ventilar la casa. Ya, una familia promedio, solamente por ducharse, la cocina, el hervidor, tienes un porcentaje de humedad que es muy alto dando vuelta. Y cuando esa humedad se intrahogar, adentro del hogar, y cuando esta humedad se enfría, va generando secuelas para la salud. Entonces, con ventilar 15 minutos al día, aunque estés en una ola de frío, ya vas a lograr sacar esta humedad de tu casa. Tenía una pregunta ahí que no sé si tiene que ver, yo creo que sí, pero quizás mucha gente dice, no vamos a ventilar para no hacer este cambio de temperatura brusco, no quieren abrir como para no pasar de calor a frío. Claro, y ahí hay algunos consejos como que en general tenemos más de un ambiente en los hogares. Entonces, tú te puedes poner en un hogar, en un lugar que esté calentito, con la puerta cerrada, pero ventilando otro. Y también hay otros errores comunes. Tiene que ver con el uso de las cortinas, con de repente dejamos puertas abiertas, o dices, qué sé yo, la pieza, no sé, el living, ¿para qué voy a cerrar las cortinas si no voy a estar ahí? No es mi dormitorio. Y con eso, ¿qué va generando? Que se te arranque el calor. Perfecto. O sea, hay en la humedad intrahogar hay un riesgo, si es que no se ventila. Ya. ¿Riesgo que tiene que ver con cuestiones más bien broncopulmonares respiratorias? Sí, más broncopulmonares y respiratorias, porque también hay más posibilidad de infecciones, tenemos hartos estudios que nos dicen que 1 de cada 4 hogares más o menos tienes varias generaciones, 3 generaciones viviendo ahí. De repente tenemos estos picos de contagio en niños, pero también pueden haber personas mayores en las casas. Entonces vamos generando estos niveles de contagio, estos niveles de riesgo, y también pasa que en las olas de frío las personas se mueven menos. Y a menos movimiento va funcionando peor tu cuerpo, más humedad, más virus, producto de las personas que están más expuestas a las salidas a la comunidad. Por ejemplo, los niños que van al jardín, al colegio.
Oye, María José, y estaba pensando, quizás, sobre todo que lo vieron en el sur, o en el sur les dieron este dato como, háganlo con las olas de frío. Hay lugares donde, por ejemplo, el tema de la calefacción interna en la casa es a leña. Sí. ¿Sí? Ya sea o en chimenea, o en bosca, o incluso en, no me acuerdo ahora el nombre, pero sería como un fogón. Si uno piensa también en sectores más rurales, ¿qué tipo de incidencias o recomendaciones se hacen en esos contextos? Ahí, sobre todo estos braseros, son muy peligrosos. Cuando son a carbón, el nivel de dióxido de carbono dando vueltas, si es que no hay una buena ventilación, puede ser incluso mortal. Se ha reportado ese tipo de casos, como cuando dice, hace mucho frío, meto la parrilla adentro de la casa. En el fondo, esos son contaminantes muy tóxicos. Por otro lado, la leña cuando no está seca. Si es que están calentando de esa forma, la leña húmeda finalmente genera un tipo de humo que es mucho más riesgoso. La parafina también, o sea, ojalá pensemos en energías más limpias, pero también eficientes, porque yo te podría decir, la electricidad es una energía limpia, pero también tenemos que ver cuántos watts ocupa algo. Tú ves una estufa, por ejemplo, en la mega liquidación, pero te tienes que fijar cuántos watts. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto consume? Porque si no, tu cuenta de luz de fin de mes no la vas a poder pagar. Entonces ahí es donde uno va jugando con esta eficiencia energética. Y ahí quizás sería importante, María José, comentar que, claro, la gente que nos escucha o que nos ve por streaming, estás en distintos lugares del país y efectivamente la población de personas mayores es bien diversa. Y claro, algunas personas tendrán más acceso y facilidad a una calefacción eléctrica y otras de plano no. Por ejemplo, a lo mejor en contextos rurales el tema de la electricidad no es tan simple y por tanto también se ocupa el recurso que está a mano, que puede ser cierto leña, y lo ideal sería ahí que fuera, como justamente tú decías, leña que no estuviera tan húmeda, pero me queda súper claro que el tema de la ventilación es súper importante. Que suena, eso es lo curioso, quizás, que suena un poco contradictorio una ola de frío con tener que abrir y ventilar. ¿Cierto? Sí. Claro, ahí hay una enseñanza en eso. Y por eso son estos errores comunes, o también, por ejemplo, las horas de sol. Que llegue el sol directo, obviamente que va a calentar un hogar independiente de la zona en la cual te encuentras, porque también todos los que hacemos visitas domiciliarias, estamos súper acostumbrados a que varias veces llegas a la casa de una persona mayor, son las 11 de la mañana, pero están las cortinas cerradas. Entonces también usar el sol de forma eficiente, cerrar las puertas que no vas a estar utilizando, cerrar, por ejemplo, las filtraciones. Eso lo puedes hacer con silicona, eso lo puedes hacer con winchas, que no son tan caras. Las piezas que no estás utilizando, por ejemplo. En el fondo podemos ir haciendo esta eficiencia energética también en zonas rurales, pero entendiendo que esto tenemos que hacerlo de una forma inteligente. Por ejemplo, también ocurre que los suelos generan mucha humedad y mucho frío. Entonces, el tipo de suelo. El tipo de suelo. Si es que fuera directo a la tierra, o eventualmente madera o cemento. Exacto. Entonces hay veces que el calzado que tú vas a utilizar, las alfombras que puedes poner, si puedes poner un aislante, sobre todo en invierno, eso te va a ayudar a guardar la temperatura, porque muchas veces nosotros pensamos en el entorno, pero no pensamos ni en el suelo ni en el techo. Y por ahí es por donde, sobre todo en la zona sur, es por donde se nos va a arrancar la temperatura. Por las ventanas también, por las filtraciones. Sí, yo estaba pensando, me imagino que habrán soluciones alternativas. Estoy pensando, este programa yo te contaba, bueno, la gente lo sabe, se llama Razonar con Vínculos porque estuvo pensado inicialmente para los equipos técnicos del programa Vínculos, donde efectivamente la experiencia de las visitas en terreno hace que uno observe que hay viviendas de muy distinta calidad en términos de la construcción, o del aislamiento, o lo mismo que decías tú de la ventilación. Y claro, de repente hay elementos que son más fáciles de acceder que otros, pero de repente también encontramos con gente que no tiene la posibilidad de poder hacer esos aislamientos técnicamente correctos. Entonces yo me imagino que ocuparán soluciones alternativas eventualmente. O sea, abrigarse, por ejemplo, y abrigarse por capas. Ya. Por capas, porque ¿qué es lo que pasa de repente? Que las personas, ¿qué es lo que dicen? Voy a poner, no sé, una parca muy grande, pero ¿qué va a pasar? Voy a tener menos movilidad. En cambio, si es que tengo distintas capas, voy a ir manteniendo esta sensación térmica. Y eventualmente me puedo ir poniendo, sacando según vaya sintiendo la temperatura del cuerpo. Y moviéndome, eso es fundamental. En la medida que me muevo menos, voy a tener probablemente dolores articulares, voy a ir generando también esta sensación que afectivamente me va aislando del resto, porque digo, chuta, tengo mucho frío, mejor no quiero salir, mejor no me muevo, después me da susto caerme y es un círculo vicioso cuando dejo de moverme producto del frío.
Oye, y entonces sería una recomendación que en una ola de frío, por ejemplo, las personas mayores, según su condición, también por supuesto física, sus posibilidades, sus habilidades, puedan moverse, tenga a lo mejor algún ejercicio en particular. Exacto, y nosotros en nuestra guía de ola de frío, que ya va a estar disponible en nuestra web de Opción Mayor, tenemos una rueda de ejercicios que es por el nivel funcional y con objetos que todos tenemos en la casa. Perfecto. Arroz, azúcar, bueno, el kilo, no, no voy a estar con un puñado de arroz. Sí, claro. El kilo. Entonces, con estos objetos que tengo en la casa, no necesito pesa, voy haciendo ciertos ejercicios para personas que tienen movilidad reducida, para personas que tienen 100% movilidad, y así voy logrando temperar el cuerpo de cierta forma a través del movimiento, y todo lo que sabemos que genera el movimiento. Endorfinas, una sensación de bienestar, en el fondo como se dice, se prescribe el ejercicio. Eso quería preguntarte, la prescripción del ejercicio como una forma de prevenir consecuencias de las olas de frío. En lo físico y también en el tema psicológico. ¿Qué pasa? Me llegó esa frase a la mente, es como, cada vez que hace frío como que me duelen más los huesos, me cuesta más moverme. ¿Qué se recomienda para ese paso inicial que hay que dar? Porque efectivamente uno dice, no, es que me duele, como que no quiero hacer ejercicio porque hace mucho frío. A mí hay algo una frase que me encanta, que es de los conductistas, que es que las conductas se dan en cadena. Entonces, si es que tú estás como en este estado medio paralizado, de me da mucho frío, no quiero hacer algo, parte por una conducta. Una conducta es, me voy a poner buzo. Parte por eso. Y aunque lo que siga sea, voy a subir 2 veces, no sé, por los escalones de un edificio, ya está perfecto. Ya. Al día siguiente nos vamos poniendo otra meta. O sea, para que no piensa en la maratón de una. Exacto, las conductas se dan en cadena. Entonces siempre tienes que decir, ¿cómo voy a partir? Quizás dónde están mis zapatillas. Y en esta prescripción del ejercicio que decíamos, es que va a ser fundamental que tú sientas que tu cuerpo puede rendir en estas olas de frío, porque si no, la amenaza es demasiado grande. No la puedes controlar. Muchas veces no sabes cuándo se va a quitar esta ola de frío. Bueno, puedes mirar el tiempo, pero no, o sea, puede que esto sea distinto y que se perciba distinto por ti. Vas a sentir que tus articulaciones están mejor, que tu ánimo está mejor y te van a dar más ganas de hacer cosas. Perfecto. Eso respecto al ejercicio, estaba también pensando, como que me empiezan a llegar imágenes. Decía, en el sur, una de las cosas que me ha tocado ver, tiendo a pensar que es general, no es solo una experiencia mía, el consumo de mate, por ejemplo. Harto consumo de mate, la gente toma harto mate. Y una de las cosas que plantean es que toman mate para poder estar como temperado. Claro, como temperarse el cuerpo por dentro, sí, absolutamente, y ojalá eso acompañado de movilidad. Ya. Porque también, ¿qué es lo que te va a pasar? Que obvio que a mayor consumo de agua vas a querer ir más al baño. Entonces también vamos haciendo un entrenamiento de los músculos pélvicos, por ejemplo, y que vamos haciendo para que me caliento por dentro, me voy activando, tengo más ganas, tengo más energía. Perfecto. Oye, María José, dentro de que conversábamos también, habían unos datos que yo encontré bien interesantes que no conocía, como por ejemplo, no sé si la palabra es la propensión o quizás más casos que se encuentran respecto a personas mayores con hipotermia o que tengan más sensibilidad a la hipotermia. Sí, porque ahí, como decíamos, tanto para las olas de calor como para las de frío, la piel de las personas mayores se vuelve más finita, la regulación de la temperatura se vuelve distinto y la percepción se vuelve distinta. Entonces puede ser que te dé menos sed, que el frío lo sientas más extremo. No sé si te ha pasado uno que está en la mitad de la vida que te dice, oye, nunca he sentido tanto calor, bueno, o tanto frío, tiene como que tan extremo. Con que vamos avanzando, claro, vamos avanzando. En el curso. Entonces esta regulación se va volviendo distinta y ahí la hipotermia, en el fondo, si es que la persona está los labios de color distinto, las uñas de color distinto, el oxígeno está llegando de una forma distinta, que la piel esté pálida, ya son algunas señales de alerta. Tenemos que tener especial cuidado con quienes están valga la redundancia, en cuidados de largo plazo, y las personas que viven con demencia, hoy en día llamado trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué? Con los niños también. Muchas veces les va a costar verbalizar lo que les ocurre. Perfecto. Y va a tener que llegar alguien a darse cuenta qué es lo que está pasando. También lo pusimos en nuestra guía de ola de frío. Van a haber trastornos conductuales, por ejemplo, en este tipo de personas que no son capaces de darse cuenta que están en alto riesgo de hipotermia. Eso hace un llamado a las cuidadoras también de estar muy atentos a
a esos cambios que tú estás planteando, cambios físicos y conductuales eventualmente que se pudieran presentar. Claro, porque tú de repente pudieras decir, oye, mira qué curioso, lleva como un día entero durmiendo. Signo de alerta. Mira. Alto. O sea, cuando no es su conducta habitual. Cuando no es su conducta habitual. O sea, tú dices, algo está pasando con esta persona que hizo una confusión mental, llamada delirium hipoactivo. Ahora en particular, lo mencionamos al inicio, claro, puede que haya una mayor exposición de personas mayores que estén en situación de calle a estas condiciones climáticas, a la inclemencia de estas condiciones climáticas, pero también podría ocurrir al interior de los domicilios si es que efectivamente no hay una buena calefacción o todas las cosas que hemos estado conversando. Sobre todo si la persona, pregunto, si vive sola, porque si hay alguien que no la pueda ver o apoyar, se corre ese riesgo. En 10 años pasamos de 220.000 personas viviendo solas a más cerca de 500.000. Claro, más del doble. Más del doble. Entonces ahí tenemos que tener ojo. Por ejemplo, mi hija, que le encanta ver YouTube, aunque no debiera, pero en fin, me contaba de una escena en que un señor pedía pizza como 3 veces a la semana, un señor mayor, que pasó en otro país. Y al pizzero le llamó la atención que llevaba una semana sin pedir pizza. Y le fue a tocar la puerta. Y se dio cuenta que estaba en alto riesgo esta persona. Y que se había caído. Entonces, ojalá fuéramos buenos vecinos, fuéramos integrados con la comunidad, y si nos damos cuenta que hay personas que viven solas, que no han salido, que necesitan algo, de repente uno vive, no sé, en edificio, no cuesta nada, oiga, llamar por el citófono, vecino, necesita que le traiga algo, necesita alguna compra, está en alguna situación de riesgo, o todos tenemos esa tía abuela que quizás es soltera, que en el fondo uno la va a ver cada 2 semanas, estar al tanto, estar atento en las olas de frío. Ya, yo creo que entonces ahí hay un primer llamado, bueno, hemos conversado hartas cosas, pero un llamado como a la comunidad, justamente a estar atento a sus vecinos en general, pero particularmente a personas mayores, cuando se presenten estas olas de frío, que entiendo yo hoy son más o menos pronosticables, porque parece que uno ve el clima, uno siempre tira la broma como, no, ya nadie le cree a la gente el clima, pero hay una ciencia atrás de eso, hay estudios, por lo tanto cuando vienen olas de frío se pueden... no sé si prevenir quiere decir que no ocurra, la ola de frío va a ocurrir igual, pero sí puedes prevenir cómo enfrentas la ola de frío. Absolutamente. ¿Cierto? Y desde ahí estar atento probablemente a estas personas mayores que puedan estar solas con estos detalles que tú estás dando, como por ejemplo el tema de su calefacción, el tema del abrigo, la ventilación. ¿Sí? Sí, y ahí también el tema de, claro, uno está al tanto del clima. Hay que tener ojo en las olas de frío con las calles cuando se congelan. Para quienes manejan aún, hay que tener cuidado con los accidentes de tránsito. No es solamente prepararse uno, sino que ojalá también preparar el auto si es que manejamos o si es que estamos por la vía pública. Ojo con el calzado, porque también con calles escarchadas, veredas escarchadas, hay más riesgo de caída. Y con las horas del día, porque no quiere decir no salgas a la calle nunca en una ola de frío. Hay horarios que mejor no a las 6 de la mañana. Claro, a las 6 de la mañana ni a las 12 de la noche. Pero sí hay horarios que son más amigables para salir, para que las personas sigan teniendo esta interacción comunitaria y no estar todo el tiempo viendo las noticias o el clima, porque eso genera una sensación de ansiedad mayor. Exacto. Súper. Estamos conversando con María José Gálvez de Opción Mayor sobre optimizar el bienestar de las personas mayores en ola de frío. Nos vamos a ir a la primera pausa musical y nos vamos con la canción Fuiste, Sofía Viola.
Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento, junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos, estamos conversando con María José Gálvez de Opción Mayor y estamos abordando la temática optimizando el bienestar de las personas mayores en olas de frío. María José, conversábamos en el primer bloque respecto a qué eran las olas de frío, qué se entienden por ellas, algunas situaciones que ocurren con las olas de frío, cómo afectan a las personas mayores, algunas recomendaciones, y parte de lo que estábamos conversando ahora en la pausa tenía que ver con cómo hay ciertas situaciones que se ven afectadas o incrementadas eventualmente por el tema de la ola de frío, como por ejemplo son las hospitalizaciones de personas mayores. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, ahí en primer lugar, la prevención. Ojalá todas las personas que nos estén escuchando estén vacunadas, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque ambas vacunas, COVID e influenza. COVID e influenza. COVID e influenza. Ya. Sí, ¿por qué? Porque en las olas de frío también las enfermedades respiratorias se vuelven mucho más frecuentes y ojalá no llegar a la hospitalización, porque cuando llegas a la hospitalización no es solo el evento de hospitalizarte, sino que también las infecciones intrahospitalarias, que son muy altas, muy frecuentes. Entonces, por cuadros respiratorios es mucho más común, aumenta el riesgo de infarto en las olas de frío, cambia el sistema circulatorio, pero en general las hospitalizaciones más estacionales tienen que ver con estos cuadros como pueden ser neumonias, por ejemplo. Claro. ¿Y qué es lo que pasa en las personas mayores? Que muchas veces los síntomas son muy distintos que la población. ¿Personas? Sí. ¿O entre grupos de la población? Entre grupos de la población. Ya. Que los síntomas son muy distintos a el resto de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de repente tú ves que esta persona está menos activa, se confundió un poquitito, y tú dices, pero qué raro, lo atribuyes a otra cosa, lo atribuyes a se tomó mal un remedio. Dice, uy, pero está con temperatura, ¿qué será? Y puede que sean cuadros respiratorios. O sea, de hecho nos pasó para la época del COVID, que veíamos que los síntomas eran muy distintos al resto de la población. Entonces ahí, tener ojo quienes cuidan y tener ojo las mismas personas mayores. El año pasado me tocó ver muchas personas hospitalizadas en UCI por cuadros respiratorios y que ellos mismos después te decían como reflexionando, oye, pero ¿y por qué yo no me vacuné? ¿Sabes qué? Si estaba tan a la mano y se me pasó, o no sé, no sabía qué vacunas tenía, cuáles no, y cosas que eran evitables. Perfecto. Y luego también esto que conversábamos un poquitito de la exposición a la humedad y el cómo nosotros reforzamos el sistema inmunológico, y ahí hay algo que la naturaleza es como bien sabia con las frutas y verduras que nos provee la estación previa o la misma estación. Entonces también cómo a través de la alimentación nosotros podemos ir evitando, suena larga la vuelta, pero cómo a través de la alimentación, del ejercicio, de cosas que son muy cotidianas y en su mayoría a costo cero, nosotros evitamos llegar a eventos tan críticos como una hospitalización. Una hospitalización en una persona mayor son 3 días de rehabilitación. Entonces, si tú estuviste una semana hospitalizado, claro, imagínate, 21 días para volver a estar en las mismas condiciones antes del ingreso. Ingreso. Ojalá existan las unidades geriátricas de agudos, las unidades de recuperación funcional en todas las clínicas y hospitales. Pero hay veces en las cuales todavía estamos un poco a la antigua, que la persona está enferma, entonces no se levanta. Vamos a partir con una atrofia muscular, vamos a partir también con la persona que luego nosotros los psicólogos los vemos y que quedan con esta situación de vulnerabilidad, de miedo a caerse, miedo a volver a enfermarse, entonces empiezan a salir cada vez menos a la comunidad. Exacto. María José, tú nombras ahí algo súper relevante que tiene que ver el tema de las vacunas. No vamos a detenernos profundamente en eso, pero yo creo que es relevante decir, y si tú me puedes apoyar en eso también, que efectivamente todas las campañas de vacunación en este caso, pero primero que el Estado tiene campaña justamente a esta población y otra dirigida a la prevención de esta enfermedad, en particular del COVID, ¿cierto? Y también de la influenza, porque hay aval científico de que las vacunas ayudan, ¿sí? Yo de ahí creo que ser bien explícito con los antivacunas. Uno entiende que pueden haber opiniones distintas, pero lo que queremos decir es que aquí hay aval
científicos, hay instituciones que avalan la importancia que tiene el vacunarse, que no quiere decir que a usted no le vaya a dar influenza, no le pueda dar COVID, sino que tiene un impacto probablemente más amortiguado, con menos consecuencias. Por lo tanto, el llamado desde este espacio y otros, probablemente la gente de la sociedad de geriatría también, Opción Mayor, hicimos toda una campaña, todo el mundo llamando a la gente a vacunarse cuando son los tiempos de vacunación, porque vacunarse salva vidas. Vacunarse salva vidas, y ahí un par de cosas, porque mito número 1, me vacuné el año pasado, ¿para qué me voy a vacunar este año? Las cepas cambian. Ya, entonces, en el fondo no me sirve porque es contra... el bichito cambió. El subtipo cambió. El bichito cambió. Mito número 2, me vacuné y tuve síntomas. Esos síntomas pueden durar, qué sé yo, 48 horas. Con paracetamol y harta agua andan bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para quienes hemos tenido COVID, y influenza no he tenido, pero COVID sí he tenido, sabemos cómo el nivel de sentirse mal y las repercusiones que tienen luego en tu salud respiratoria y en tu funcionalidad. O sea, acá estamos hablando de enfermedades que una hospitalización va a requerir rehabilitación. Como post-COVID, que así. Post-COVID. Sí. Sí, yo creo que es importante ese tema. Y otra cosa que a veces suena un poco majadero decirlo, pero creo que igual hay que mencionarlo, que hay personas que eventualmente, por desconocimiento, puede ocurrir, crean que si ocupan esas vacunas, le están restando vacunas a alguien más, y no es el caso. Ese es un derecho no es el caso, que está priorizado respecto de estos grupos vulnerables, que todas las personas que cumplan con esas condiciones van a tener acceso a la vacuna. Usted no le está quitando vacunas a nadie si se va a vacunar. En absolutamente. Sentido, el Estado se preocupa de que todas las personas que estén en esa categoría estén protegidas. ¿Sí? Creo que es importante mencionarlo. Otra forma de afrontar las olas de frío es con la vacunación. Está bien. O sea, vacunación, dijimos, ventilación, prevención. Hablamos del tema de la hospitalización por frío. Tú mencionaste así bien a la pasada, pero es un dato que a mí me queda ahí como... Tengo la duda que aumentan, o que podría haber aumento de paros, eran de infartos. Sí. Hay cambios en el sistema respiratorio, en el sistema circulatorio, en el sistema articular, y hay literatura que dice que puede haber un aumento en el riesgo de infarto. Ya. No es que porque usted esté en una ola de frío le vaya a dar... Se vaya a infartar, no. Sino que si es que tiene ciertos factores de riesgo, se ha descrito en la literatura científica. Perfecto. Y otro tema que estábamos conversando, María José, tenía que ver con cómo también el frío o estas olas de frío pueden afectar los ciclos de sueño de las personas en general, pero estamos hablando específicamente de personas mayores. ¿Te ha pasado, Juan Carlos, de repente que quieres dormir y estás como incómodo y no sabes por qué no te puedes quedar dormido? Pues, varias veces, y me pasa que particularmente voy a hablar del frío cuando tengo los pies helados. ¿Cierto? Sí, eso también. No sé qué le pasa al resto, pero... Y también cuando estás con esos calcetines cortitos deportivos, como que se te sale en la noche y que te despertaste. Eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el frío altera los patrones de sueño, así como también lo puede hacer el calor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, mantener una pieza templada, ver si es que hay frío en las extremidades, porque también si es que hay frío en las extremidades me va a costar mucho más tener el sueño. En personas que de repente puede ser que, no sé, tú estás durmiendo, tu marido al lado te destapó en la mitad de la noche, no te va a pasar que te destaparon las patitas. Te va a pasar también. Entonces, identificar si estamos hablando de 3 días, no estamos hablando de una eternidad, pero ¿cómo optimizo en esos días? Ojo también en las personas mayores, estas frazadas de lana muy pesadas. Ya. ¿Cierto? Entonces también tener ojo, porque esas hay algunas veces que pueden tener humedad. También hay que ventilarlas. También hay que ventilarlas, también hay que sacudirlas. O estos plumones de pluma que uno dice que lo tienes ahí. Y se guardan en el verano. Se guardan en el verano, algunas veces van a la lavandería, algunas a la lavadora, algunas veces no. Entonces también asegurarse, si es que lo voy a utilizar, de ventilarlo, de que no tenga polvo, etcétera, y ahí el poder utilizarlo. Estaba pensando, la tecnología tiene mucho avance y permite tantas cosas como, por ejemplo, que personas puedan vivir más, entre otras cosas. Están estas frazadas eléctricas o calentapiés eléctricos. ¿Se recomienda eso? Hay algunas recomendaciones que en algunas personas que tienen menos percepción de la temperatura no son buena idea. Ya se ha visto en algunos diabéticos, por ejemplo. Hay anécdota mía que se me ha quedado prendida y me he dado cuenta al día siguiente, una vez que salí de la casa y llevaba 8 horas prendida. Entonces también, a pesar que se regulan y algunas se apagan solo, hay que tener cuidado con el riesgo de incendio. O sea, eso también tiene que ver con, ya nos vamos a la parte constructiva, pero
sin ser experto, pero también tiene que ver cómo está el estado de tus conexiones eléctricas. Absolutamente. Y ahí algo que cuando hago visitas domiciliarias me da pánico, es cuando llegas, hay un plumón, un alargador como una zapatilla, y está conectado al celular, el enchufe de la tele. Todo junto. Todo junto. Por favor, ojo con el riesgo de incendio. Ya. Porque se ha reportado en olas de frío aumentos en el riesgo de incendio por las formas en que de repente, como te agarran de sorpresa, empiezas a temperar de la forma que se te ocurra. Los cables pueden estar en mal estado, esos enchufes pueden estar en mal estado, y hay veces que se sobrecalientan, y si se sobrecalientan sobre una superficie inflamable, tenemos un alto riesgo de incendio. También es común en las olas de frío los cortes de luz. Cuando hay temporal, cuando hay lluvia intensa, caen rama. Entonces, ahí tener ojo también de, ojalá algún tipo de kit de emergencia. Interesante eso. Interesante, ¿cierto? ¿Qué se recomiendan, así como cuando uno dice el kit para el temblor o los terremotos, así como que están ahí? Tener tu mochilita en las personas mayores. Ojalá una copia del carnet de identidad, una copia de los medicamentos que utilizan, porque hay veces que si es que hay un corte y tuviste alguna emergencia y nadie tiene registro. O sea, si tuvo que salir esa persona, por ejemplo, a la casa de algún pariente, eventualmente a otro lugar. Exacto, entonces tener ese registro. Linterna, ¿ya? Ojalá radio a pilas. Hoy en día, bueno, existen cargadores externos también, si es que necesitas estar vinculado a través del celular. Algo para comer, como barritas, algo para taparse, por ejemplo, alguna manta, cosas por el estilo, e hidratación. Sí, está. Bueno, yo tengo la experiencia de ir harto al sur, ¿no? Y me ha pasado poder observar que, como conversamos hace un ratito, hay distintas formas de calefacción y hay un formato de bosca. La bosca es como un tipo de ¿cómo sería? Como de salamandra, de estufa antigua, qué sé yo, que son eléctricas, y efectivamente cuando hay temporal se corta la luz y no se pueden calefaccionar si es que no tienen alguna forma alternativa. Entonces, en general, o tienen una estufa parafina o tienen una estufa a gas, pero no siempre. Entonces, claro, si hay una única fuente de, por decirlo así, como de energía que permite la calefacción y es eléctrica y se corta la luz, estamos en un aprieto finalmente. Sí, o piensa también de repente si es que tú tienes una emergencia y estás en un edificio y qué sé yo, justo ascensor, no tenías generador, te quedaste sin ascensor, etcétera. También como pensar en todo esto y sobre todo en quienes cuidan, tener algún cuidador alternativo informado, porque supongamos tú cuidas a alguien, qué sé yo, y hubo un corte generalizado, no hay semáforos, no hay locomoción colectiva, etcétera, y no alcanzas a llegar a los cuidados de que tenías que ir. Ojalá alguien más te pueda reemplazar, alguien más lo sepa, que no dependa solo de una persona. Perfecto. No sé, María José, si te ha tocado escuchar, esto es de días atrás, la polémica porque ha sido una polémica, no sé si artificial o no, pero la polémica del tostador de pan. No lo he escuchado, cuéntamela. Bueno, salió una empresa X que decía se vende tostador de pan o parrilla para arepas. Como que le cambiaron el nombre al tostador de pan, que es como parte de la identidad chilena, y ahí hay toda una, sobre todo en redes sociales, como una discusión si es solo tostador o puede ser todo este tema con además el tema de los extranjeros, los inmigrantes, todo ese tema. Pero bueno, pensaba yo como en esos elementos icónicos como el tostador, decía yo. Y que no hay en todos los países, el tostador de pan. No, claro, es muy chileno, pero bueno, ahora ahí lo pusieron como, se me olvidó ahora el nombre, pero lo dije recién. Pero la parrilla. Como una parrilla de arepas. Como en estos elementos icónicos, me acordé del guatero, del clásico guatero. ¿Qué pasa con el clásico guatero, particularmente para las personas mayores? Hay que tener cuidado con el guatero. Primero porque, desde que no tenga ningún tipo de hoyo, no filtre, desde que en el fondo tú echaste agua hirviendo, tiene cierta humedad dando vuelta y que hay riesgo de quemarse con el guatero. No debieran poner directamente el guatero en contacto con la piel, siempre cubrirlo con algo. Siempre cubrir el guatero, tener cuidado con este tipo de filtraciones. También entender que este guatero hay veces que no lo ocupaste en un buen tiempo. Entonces, en todo el periodo del verano, por ejemplo. Exacto. Entonces es plástico, y ese plástico se puede haber quemado con el sol, puede haber quedado guardado en alguna parte con polvo. Entonces, si es que se va a utilizar, ojalá con mucha precaución. Ya.
Yo he escuchado una recomendación ahí, no sé si es particularmente la mejor técnicamente, pero es que pongan el guatero antes de irse a acostar y cuando ya se van a acostar lo pueden retirar porque en el fondo la cama podría estar ya temperada y tratar de mantener ese calor con... Claro, sin el contacto directo, si no a la antigua también había gente que planchaba la cama. Claro, verdad. Para que estuviera calentita. Verdad, toda la razón. Me acordé, eso es como uno... Me acuerdo de mi abuela hacía eso de repente cuando yo era chico, sí, es verdad. Oye, María José, y no te lo he preguntado, ya nos vamos acercando hacia el fin del programa, tenemos unos minutitos todavía. ¿Cuál es el rol, o uno de los roles, o de los varios roles que pueden tener los psicólogos o psicólogas en esta situación que hemos estado conversando? Ahí, y es muy entretenido, me encanta el tema, y es muy poco explorado como la psicología del cambio climático. Primero, los psicólogos somos expertos en cambio conductual, ¿ya? Segundo, se relaciona con la psicología de la emergencia, más probabilidad de emergencias, desastres, catástrofes, o sea, debido al cambio climático, inundaciones, aluviones, etcétera. Entonces vas a tener un grupo de la población que es como un cuarto que luego de una situación de emergencia o desastre va a desarrollar trastorno por estrés postraumático. Entonces, obviamente, tratar eso. Organizar la emergencia, lo que se llama hacer la gestión de la emergencia. Para las emergencias llegan un montón de voluntarios, llegan personas con súper buenas intenciones. Hay que ordenar. Pero si es que está desorganizado, es una misión imposible. Existe el ABCDE, que es de los primeros auxilios psicológicos también donde trabajamos los psicólogos. Y luego, en este cambio conductual, de estas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer, darse cuenta que tienen una consecuencia en el largo plazo. O sea, si es que, no sé, tú no reciclaste, si es que consumiste esta industria, sobre todo las de las carnes, por ejemplo, que generan mucho impacto ambiental, cómo en lo cotidiano puede ir cambiando. El tema de la deforestación genera un cambio climático muy importante. Entonces también cómo vamos generando este cambio conductual, muchas veces se relaciona con la legislación de los distintos países, pero desde lo cotidiano, cómo vamos generando esta conciencia ambiental. Porque claro, uno pudiera decir yo vivo y luego se acaba, pero no, pues tú vives y este planeta le queda a tus hijos, le queda a tus nietos, le queda a las próximas generaciones, entonces tú no puedes decir, ok, me llevo todos los recursos naturales y no le queda nada a nadie. Sino que debiéramos tener la lógica de dejarlo mejor que lo que lo encontramos. Sería lo ideal. ¿Cierto? Oye, entonces, María José, voy a tomar el concepto. Entonces, hay un impacto en el tema de la salud mental respecto de las situaciones del cambio climático, de las situaciones de emergencia, pero también, y específicamente respecto a las olas de frío. O sea, más allá de los impactos que puede tener el frío propiamente tal en lo físico, como estas cosas que hemos estado conversando, estas situaciones, también hay un rol ahí respecto del tema de la psicología, la psicóloga, el psicólogo, en temas de salud mental o cómo esto puede afectar a las personas mayores. Sí, porque piensa, de repente uno está, no sé, en el espacio de trabajo, en el teletrabajo y hay frío. Estás como irritable, estás como con una sensación de desagrado trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo optimizar o a través de la calefacción o a través del movimiento? Los trastornos del sueño, que también ya los conversamos. Hay personas que son muy controladoras. Entonces, que necesitan tener control sobre la situación y acá el enemigo es grande. Claro. Entonces, están constantemente viendo cuál va a ser la temperatura para saber si es que pueden salir o no. Tener cuidado con este pensamiento todo o nada y aislarse socialmente, como decir, no, es que si es que la temperatura es menor a 10 grados, yo no salgo a la calle. Pero hay momentos en los cuales está más rico el día, generalmente cerca de la hora de almuerzo o después de almuerzo. Hay lugares que están temperados, hay veces que te expones al frío, pero si es que estás bien abrigado y luego te desabrigas, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la invitación? Un cambio en la percepción de la ola de frío, como que yo puedo hacer cosas, que hay un riesgo, pero que este riesgo es algo que es controlado. Porque si no, siento que perdí el control de una situación, me pongo más irritable, me pongo más ansioso, me aíslo más. Y sobre todo en las personas mayores, sacarse esta mentalidad de decir, no, yo en el frío con frío me acuesto. Claro. O en estos momentos así yo me quedo en la casa nomás encerradito, que es algo como muy común que te dicen, pero luego cuesta revincularse. Yo tengo algunos pacientes que me dicen como, pucha, ¿sabes qué? No fui al taller X en todo el invierno. Y ahora como que me siento fome, encuentro que no tengo nada que aportar en las conversaciones, como que se me olvidó ser entretenido, perdí el ritmo. Sí. A nosotros también a veces nos pasa que las convocatorias
tienen algún tipo de merma o baja justamente en tiempos de frío o en zonas de frío, y se entiende que es por eso, porque efectivamente la gente tiende a salir menos cuando siente frío, que es un poco lo que estás planteando. Entonces aquí la invitación es como, ok, va a ser frío, puede haber olas de frío, protéjase del frío, se puede quedar en su casa, no es problema, pero eventualmente también invítese o motívese a activarse, porque eso también le ayuda a pasar mejor justamente este tipo de situaciones. Y también la imagen que te haces de ti mismo, porque de repente tú dices, mira, ok, hacía frío, pero me veo vinculado socialmente, o no sé, pues piensan, como la otra vez leí un estudio, la mitad de los chilenos un poquitito más tienen mascota. Ya, harto, un montón, y algunos tienen más de una. Sí. Entonces también tú dices, ya bueno, ¿y qué vas a hacer con tu mascota entonces la ola de frío? Como en esta lógica de que salgan a dar una vuelta. También, claro, entonces salir a dar una vuelta, comunicarte con el resto, por último conversas y dices, oye, está al lado, ¿cómo lo hiciste tú para calefaccionar? ¿Qué has hecho? Pero que te ves inserto en la comunidad. Pues si es que tú mismo te ves excluido de la comunidad, dices como, esto puede pasar otro día y seguir haciéndolo y otro día hasta que sea primavera, por ejemplo. ¿Tuviste 3 meses encerrado? Claro, toda la razón. María José, vamos llegando, acercándonos al final del programa. Quería darte el espacio si tú querías entregar algún tipo de mensaje o recomendaciones finales a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo. Sí, ojalá nos puedan seguir a Opción Mayor en Instagram, Facebook. Tenemos un canal de YouTube donde ya tenemos 19 conversatorios. El último que hicimos fue el de ola de frío. Ahora tenemos para junio uno de suplementos. Ya va a estar disponible nuestra guía, pero como les digo, tenemos un conversatorio que dura 1 hora con geriatra, broncopulmonar, con un constructor civil, que estuvo muy interesante. Entonces, si es que quieren profundizar en este tema, ojalá lo puedan. Hay un conversatorio específico del tema de olas de frío. De las olas de frío. Y ojalá nos puedan seguir, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que queremos es velar por los derechos de los consumidores de productos y servicios de la economía plateada, personas mayores, entornos de apoyo. Súper. Así que pueden seguir Opción Mayor. En Instagram, ¿cómo están? ¿Así tal cual? Opción Mayor. Opción Mayor. Opción Mayor, sí. A ver, Opción Mayor, y me imagino que también eventualmente si llegan ahí algún correo electrónico, si alguien les quiere escribir. Sí. Contacto @opcionmayor.cl. Contacto @opcionmayor.cl. Sí, porque no todas las personas mayores también se meten a Instagram. Buen punto. Y también, sí, y ahí también en nuestra página web, www.opcionmayor.com, es .com, no .cl. Vale. También tenemos un teléfono donde podemos generar una comunicación instantánea a través de ese teléfono, porque lo contesto yo. haciendo todas las pegas. Oye, te agradecemos, María José, por este tema tan importante. Además yo siempre me pierdo si ya empezamos o no empezamos el invierno. Parece que todavía no hemos empezado el invierno. No, pues todavía no. Creo que el 21 o 22 de junio puede ser. Ajá. Ya, entonces estamos a tiempo. Estamos en otoño. Estamos en otoño, podemos todavía hacer algunas conductas preventivas respecto de olas de frío que puedan venir. Y yo creo que es importante hablar de estos temas, o empezar a hablar. Mucha gente desconoce el cambio climático, dice no es tan así, o qué tanto nos afecta esto. Pareciera que todos los datos certeros científicos apuntan a que efectivamente el cambio climático está teniendo incidencia en distintas áreas, y esas áreas impactan la calidad de vida de las personas y también de las personas mayores. Entonces, no es un tema que haya que tomarlo tan en la liviandad. Se me olvidó decir, pero un 5% de la población latinoamericana ha fallecido producto de olas de frío. Mira. Es un montón. Es un montón de gente, exacto. Así es que el llamado es a prevenir, a animarse también a hacer cosas para poder capear estas olas de frío, digo capear entre comillas, y darte las gracias, María José. Estamos ya finalizando el programa. Quiero aprovechar de saludar a David y a Francisco, que están en los controles, que no los había saludado inicialmente. Saludos, chiquillos, muchas gracias por todo, como siempre. Y nos vamos a ir con un último tema musical, que se lo voy a decir inmediatamente. Nos vamos con Minervina, de Los Folcloristas. Que estén súper bien, nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Gracias por la invitación. Chao, que estés bien, María José. Antônio pra Maceió temprano, cê depois pega guipa da Novoi, vem pra Palestina, caça jipo brilhantina, diga ô Minervina, menina tira os canhas do arroz, diga ô Minervina, menina tira os canhas do arroz. Antônio pra Maceió temprano, cê depois pega guipa da Novoi, vem pra Palestina, caça jipo brilhantina, diga ô Minervina, menina tira os canhas do arroz, diga ô
iam temprano, se depois pega a gripada, não vou me pra Palestina, caça jipo, brilhantina, diga oh Minervina, menina tira os canhas do arroz, diga oh Minervina, menina tira os canhas do arroz, oh Minervina, a chuva que chuva ombra, oh Minervina, aparei toda na mão, oh Minervina, brulei num lenço branco, oh Minervina, mandei pra teu coração, oh Minervina, menina tira os canhas do arroz. Menina, 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 menina. Esta noite dorme fora, me esqueci do cobertor, deu um vento na roseira, me cubriu toda de flor. Não te dói mi coração, porque não posso tirar, se tirar você quebrou, não posso mais te amar. Se eu soubesse escrever amor, como escrevo na areia, escrever a teu nome no sangue da minha veia. Menina, menina, tira os canhas do arroz. Antões pra mais ser ontem, temprano, ser depois. Pega a guitarra, não vou me pra Palestina, caça jipo, brilhantina, diga oh Minervina, menina, tira os canhas do arroz, diga oh Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Antões pra mais ser ontem, temprano, ser depois. Pega a guitarra, não vou me pra Palestina, caça jipo, brilhantina, diga oh Minervina, menina, tira os canhas do arroz, diga oh Minervina, menina, tira os canhas do arroz. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.